Muy buenos días, hermanas y hermanos, qué alegría poder saludarles, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros, bajo el manto protector de nuestra Madre Santísima, auxiliadora de los cristianos. Hoy este día la palabra se nos propone para nuestra reflexión diaria del Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, versículos del 1 al 20. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñó muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que le rodeaban y los 12 le preguntaron el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra, enseguida la acogen con alegría, pero viene una dificultad o una persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y y le dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendito sea, Señor, por esta palabra que ahora tú nos regalas, mi Dios amado. Tú conoces nuestros corazones y sabes de qué disposición estamos en este momento para poder escucharte. Abre todo nuestro ser, nuestro entendimiento con el soplo de tu Espíritu Santo, para que podamos comprenderla y reflexionar lo que hoy quieres decirnos para nuestro vivir diario, para que haya en nuestros corazones una verdadera conversión. Hermanos amados, este día vamos a reflexionar sobre esta parábola que el Señor nos presenta. Primeramente, pues el Señor ya nos ha dado una explicación, se las enseñó a sus discípulos, qué significado tenía cada una de aquellas tierras de las cuales hoy el Evangelio nos está hablando. Pero vamos en este momento a hacer una reflexión personal, porque muchas veces nosotros tenemos la idea de pensar que son otras personas las que han recibido la palabra de Dios de esa manera, como tierra al borde del camino, como tierra sin profundidad, como la que está rodeada de espinas o de abrojos.
Siempre pensamos en otras personas, pero la palabra de Dios es personal. Y aquí quisiera detenerme un poco para nuestra reflexión y pensar en nuestra vida personal, de familia. ¿De qué manera nosotros a lo largo de nuestra vida hemos venido atesorando? ¿De qué manera hemos recibido la palabra de Dios? Porque primeramente el Señor hoy nos dice que la palabra de Dios llegó al borde del camino. ¿Qué significa este borde del camino? Dice que la palabra cayó y la recibieron con alegría. ¿Cuántas veces tú y yo, mi hermano, recibimos la palabra? Cuando vamos a la Eucaristía o cuando leemos o vamos a una asamblea o un grupo de oración. Pero la mayoría cuando no hemos tenido todavía una experiencia de vida en el Espíritu. Cuando escuchamos la palabra de Dios en la Santa Misa en horas de la mañana, muchas veces, ya si en la tarde se les pregunta y se pregunta de qué se trató el Evangelio de este día. ¿Cuál fue la primera lectura? Muchas veces nos quedamos callados porque ya se escapó de nosotros esa palabra, ya no la tenemos. Cayó solamente en nuestra mente. Esa borde del camino es cuando la palabra de Dios solo queda en nuestra mente. No la dejamos que profundice en nuestro corazón. Por lo tanto, también yo puedo ser de esa tierra de la cual el Señor hoy está hablando. La segunda, nos dice el Señor, que cayó en una tierra que la abrazó enseguida, pero cuando salió el sol, se secó, porque no tenía raíces. ¿Qué significa no tener esas raíces? Es para todos nosotros que muchas veces escuchamos la palabra de Dios. Nos hemos acostumbrado a ir a la Eucaristía, a nuestras asambleas, pero no buscamos la forma de profundizar en la palabra de Dios. No buscamos echar raíces dentro de lo que el Señor nos tiene en una comunidad o en un grupo de iglesia. En un servicio no profundizamos, nos quedamos únicamente con lo que escuchamos en la Sagrada Eucaristía, pero no volvemos y tomamos después esa palabra para meditarla y hacerla nuestra. No profundizamos, nos quedamos únicamente con lo que nos dijeron. Y nosotros hemos quedado únicamente con esa palabra en nuestra mente, no echó raíces en nuestro corazón, no profundizó. La tercera se nos dice que era aquella tierra llena de abrojos. Esa es la palabra que muchas veces nosotros la hemos recibido, pero andamos tan agobiados con nuestros problemas de familia, problemas de personales, con problemas de salud, porque alguien nos dijo una palabra grosera, porque le hablamos de Dios. Eso sucede incluso hasta en nuestras propias familias. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido tal vez evangelizar, hacerle llegar la palabra de Dios a uno de nuestros seres queridos? Y nos responden con reproche. Entonces cedemos, ya no decimos, ya no hablamos, ya no le indicamos. ¿Qué quiere decir eso? Que los abrojos, las circunstancias o las situaciones en las cuales esa palabra el Señor me manda a sembrar, queda ahí, se la roba. Se la roban aquellos pájaros, porque los abrojos, las preocupaciones y los problemas de familia o de salud o de trabajo me agobian y ya no me dejan que la palabra de Dios penetre hasta la profundidad donde esa palabra tiene que llegar. También nos habla de la tierra buena. Generalmente cuando estamos nosotros ya en un caminar con el Señor, nos queremos identificar con esa tierra buena. Y qué bueno, mi hermana, mi hermano, gloria a Dios por eso. Porque eso quiere decir que tú estás trabajando, estás luchando cada día porque esa palabra, guardarla en tu corazón, como lo hacía nuestra Madre Santísima.
Guardar en nuestro corazón la palabra significa que en los momentos difíciles esa palabra me va a fortalecer. Guardar en el corazón la palabra de Dios significa que esas promesas que Dios me ha dado en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad, en ese momento en el cual me siento agobiada o me siento enferma o me siento preocupada, hay una promesa para mí. Por lo tanto, esa palabra cayó en tierra buena y va a estar dando esos frutos, porque esas promesas a mí me van a traer paz. Esas promesas a mí me van a dar alegría. Esas promesas a mí me van a dar confianza de que yo he creído en un Dios que no falla, en un Dios que no miente, en un Dios que me eligió, que me escogió. Como lo hemos venido meditando en estos días, el llamado de Jesús a sus apóstoles. Y hoy el Señor le dice a aquellos que se quedaron con Él, dice la palabra que todos se fueron, porque Él tuvo que subir a una barca. Esa barca puede ser la iglesia, como también puede ser tu vida, puede ser tu familia, mi hermana, mi hermano. Jesús ha llegado y desde esa barca, desde esa familia, desde esa comunidad, el Señor quiere hablarte, quiere instruirte, quiere enseñarte de qué manera tú tienes que profundizar en la palabra de Dios para que dé los frutos que Él espera. Si estamos trabajando por esa santidad, si estamos trabajando por conocer cada día más al Señor, es allí donde estamos guardando esa palabra de Dios en nuestro corazón y esa palabra va a dar frutos de paz, frutos de perseverancia, frutos de amor y de servicio, porque no podemos decir que estamos siguiendo y sirviendo al Señor si nosotros no damos ese paso para la ayuda al servicio de nuestros hermanos que a lo mejor no conocen nada de la palabra de Dios o la han escuchado tanto hasta en las calles como se escucha en nuestros países, que la proclaman por todos lados, un evangelio mutilado, un evangelio que muchas veces mal interpretado. Y estos hermanos se han quedado únicamente con esa enseñanza, no han llegado a profundizar, a echar esa raíz dentro de su iglesia, dentro de su comunidad, para que esa palabra dé los frutos que el Señor está esperando de ti y de mí. Hoy este día, mi hermana, mi hermano, te invito a que la palabra de Dios tú la hagas personal, que las promesas de Dios sean personales para ti, porque de esa manera es como tú vas a tener ese gozo, esa alegría en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos más duros de dolor, en aquellos momentos más difíciles de una enfermedad o de un sufrimiento por la pérdida de un ser querido o por un mal que recibiste, un atropello que recibiste. Hay promesas, como se nos decía ahora, la palabra de Dios, la respuesta del Salmo. Qué hermoso, mis hermanas. La lectura de este día nos da ese salmo y da una respuesta maravillosa. Te invito, mi hermana, mi hermano, a que leas despacio y medites la palabra que este día se nos da. Son largas las lecturas que se dan en la primera y también el salmo tiene un gran mensaje. Si tú tienes ese tiempo para el Señor va a tener siempre ese tiempo para ti, para consolarte, confortarte y reanimarte en los momentos difíciles. Él es nuestra esperanza, porque Él dice, se quejó a mí, lo protegeré, consolidaré su reino, consideraré consolidar nuestras familias, consolidar nuestras comunidades, consolidar esa vida de fe que nosotros tenemos, porque es allí donde Él quiere reinar. Bendito sea el Señor por su palabra y le damos la gloria a su nombre bendito. Por intercesión de nuestra Madre Santísima le damos las gracias y que María Auxiliadora, auxilio de todos los cristianos, nos ayude a saber guardar esa palabra en nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.